En este tiempo de descuento de este año, Momentum de tertulia. Hoy nos acompañan varios invitados, entre ellos aquí en plató Hernán Cortés, director de inversiones de Olea Gestión. Hernán, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Bienvenido. Y al otro lado, vía online, por aquí muy cerquita también, contamos con Fernando Romero, gestor de cartera de Abaco Capital. Fernando, bienvenido. Muy buenos días. También Borja Rubio, gestor de Benebanco. También muy buenas. Borja, no sé si me escuchas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si recuperamos el sonido de Borja. También tenemos a Jaume Puig Rivera, director general en GVC Gaesco Gestión. Jaume, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues ya está completada la mesa. No sé si ahora, Borja, ¿me escuchas? ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de recuperar esa conexión y saludarle más tarde. Pero antes de nada, quiero 4 fotografías para mirar lo que es el momentum en el que está viviendo el mercado en esta recta final del ejercicio. Hernán, ¿quieres empezar? Muy bien. Bueno, el final de ejercicio ha estado marcado claramente por la evolución de las rentabilidades de los bonos y que se han movido también en base a las expectativas que tenían o que el mercado ha empezado a descontar para el año que viene sobre los tipos de intervención tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Realmente lo que hemos visto es en noviembre se publicó el dato de octubre, que venía ya después de un muy buen dato en septiembre y un buen dato en agosto, lo que nos daba en Europa 3 datos seguidos buenísimos y ya en Estados Unidos llevaban encarrilados varios datos buenos. Entonces, a partir de noviembre sí que el mercado empezó a visualizar que la inflación estaba muy bien encauzada a la baja. Eso ha provocado unas expectativas de bajada de tipos el año que viene que ha llegado, en este momento están las bajadas en 1,5 puntos de bajada durante el año, en el segundo semestre principalmente, del año que viene. Que eso nos llevaría a un tipo en Europa del 2,5% en lugar del 4%. Entonces esto ha retroalimentado un rally muy importante en los bonos a corto, medio y largo plazo y claro, con tipos más bajos las bolsas siempre reaccionan muy positivamente. Jaume, desde GVC Gaesco. Bueno, a ver, está acabando el año y se ha certificado que 2023, sobre todo y muy por encima de todo lo demás, ha sido el gran año de renta variable, ¿no? Con rentabilidades de 20%, muchísimos mercados, pero además no solo eso, sino que además con unas volatilidades bajísimas. O sea, solo para que lo tengamos claro, las volatilidades de este año de la renta variable han sido muy inferiores a las históricas, bueno, y en renta fija muy superiores a la histórica, ¿no? Entonces ha sido un gran año de renta variable sin sufrir. Ahora los mercados están cerca de los niveles de los máximos que tuvieron ya en julio de este año y al final se basa todo en que los resultados empresariales, digamos, han sido muy buenos. Absolutamente todas las presentaciones de resultados empresariales que ha habido en el año, las trimestrales, han sido muy buenas y la verdad es no hay nada que nos haga suponer que digamos, las trimestrales que van a salir los resultados a partir de la segunda quincena de enero vayan a ser distintas, ¿no? Esperamos que siga muy buena campaña de resultados. Todo esto en un entorno donde como los esfuerzos de muchas casas del año pasado se centraron en renta fija, detectamos que hay bastante menos renta variable de la que debería haber y ahora, pues bueno, lo que vemos es mucha gente intentando hacer el catch-up, intentando juntarse, ¿no? O sea, vamos, mi definición es excelente año de renta variable, de los mejores, sin sufrimiento alguno y además con visos de continuidad al inicio del año que viene, ¿no? Fernando. Sí, no, nosotros compartimos un poco la visión de tanto de Hernán como de Jaume. Incluso nos ha sorprendido esta última recta final del año porque, por una parte, en renta variable es lo que comentabas, Jaume, la volatilidad está históricamente baja. No solamente las bolsas lo han hecho bien, sino que prácticamente, salvo el pequeño susto en marzo, después las bolsas prácticamente no han tenido volatilidad y ha sido un continuo incremento sobre todo de los grandes índices y de las grandes compañías. Y después en renta fija, los 2 últimos meses del año hemos visto también este rally, no solamente en los bonos con duración,
sino que también sorprendentemente en los spreads de crédito, es decir, el mercado ya está descontando que el año que viene va a ser un año bueno, un año de crecimiento en beneficios fuerte, que la inflación va a seguir cayendo y que los tipos de interés los irán bajando poco a poco, como comentaba Hernán. Entonces, creo un poco que ha sido un gran año, también en parte por la negatividad que había un poco, sobre todo al principio de año, con la incertidumbre acerca de las fuertes subidas de tipos de interés, pero que ahora mismo la fotografía de mercado es completamente la contraria, es decir, hay un gran optimismo en prácticamente todos los mercados y nuestro punto de vista es que creemos que el mercado está descontando el mejor de los escenarios en la mayoría de casos. Con ese momentum que acabáis de poner todos sobre la mesa, quería seguir avanzando y sobre todo con la mirada puesta, estaba comentando hace un momento, lo que ha sido esa batalla contra la inflación, los datos que se han ido constatando, luego advertencias sobre cómo hay que mirar por parte de la FED, voces como Mary Daly, cuidado con ese mercado laboral, ese crecimiento. Hoy precisamente vamos a conocer datos de PIB en Estados Unidos, datos de subsidio de desempleo, mañana llegará ese deflactor al consumo, ese PCE. Y en ese contexto, a la espera de esos datos, en este momento de data dependencia también quería preguntaros cuál es vuestra fotografía, cómo estáis viendo y qué expectativas tenéis a la hora, además, sobre todo de confrontar lo que está siendo la estrategia mirando a Europa y mirando a Estados Unidos. Hernán. Bueno, en lo que respecta a tipos de interés, rentabilidades a largo plazo, vemos un panorama un poco distinto, ¿no? En Europa pensamos que las rentabilidades a largo, para mí, están por debajo de donde deberían de estar. O sea, no solo vemos ningún recorrido a la baja a estos niveles, sino que incluso vemos cierto recorrido al alza. O sea, nuestra idea es que un bono alemán debería estar a niveles del 2,5. O sea, en un futuro próximo el tipo de intervención en Europa bajará más o menos a algún punto entre el 1,5 y el 2, más unos 100 puntos de pendiente de curva, que es el mínimo histórico. Históricamente el bono alemán ha estado entre 100 y 200 puntos con respecto al tipo de intervención del Banco Central Europeo, pues nos daría por lo menos un 2,5, con lo que el bono alemán lo encuentro que está caro y sin ningún recorrido a la baja y más bien al alza. En cambio, en Estados Unidos, a pesar del rally, todavía pensamos que haciendo los mismos números, el tipo de intervención en Estados Unidos podría estar en un 2,5 más 100 puntos, un 3,5. Está en 3,90, pues todavía le queda algo de recorrido, ¿no? Y luego, en cuanto a bolsas, yo diría que en principio las perspectivas de crecimiento son algo mejores en Estados Unidos, las perspectivas de bajada de tipos de interés de los bancos centrales son similares, entonces, a priori, la bolsa americana debería estar mejor posicionada de cara al año que viene respecto a la europea. Bueno, por temas de valoración está más atractiva la europea, aunque yo en Europa siempre hago el matiz, bueno, en Europa y en Estados Unidos, el matiz en Estados Unidos, el S&P Equal Weight, a donde ya quitas el efecto de las grandes tecnológicas, está cotizando a PER 15 y el Stock 600 está a PER 13,5. O sea, tampoco hay tanta diferencia, ese 10% más o menos es lo que históricamente se ha contemplado. Entonces, bueno, veo el escenario un poco más favorable de crecimiento en Estados Unidos, eso debería llevar a un crecimiento de beneficios en las compañías americanas un poco mejores, con lo que en principio sería un poco más favorable el escenario para Estados Unidos, para la bolsa americana, que para la bolsa europea, pero tampoco creo que vaya a haber grandes diferencias. Jaume, ¿cómo lo veis? Sí, a ver, vamos a ver. En los tipos yo distinguiría los cortos de los largos, ¿vale? En los cortos, pues ya sabemos y sabíamos, ¿no?, que la subida era temporal y que en algún momento iban a bajar. Ahora, para mí, lo importante de los cortos no es ni cuándo empiezan a bajar, ni qué ritmo tienen de bajada, sino lo importante es dónde acaban, ¿vale? O sea, para mí lo importante es lo que llamamos el terminal rate, pero no de subida, sino el de bajada. ¿Por qué? Porque aunque bajen los tipos, vamos a poner un 1% en la zona euro, se quedarían de un
4,5 a un 3,5 los cortos, y en Estados Unidos, que están en el 5,5, deberían de bajar un 2% para quedarse en un 3,5. Entonces, ¿qué es lo que nos importa? ¿Dónde se quedan los tipos cortos al final? Esto va muy mediatizado por la inflación. Y las inflaciones, aunque han mejorado, las subyacentes son altas. En Estados Unidos está en el 4%, en la zona euro en el 3,6%. Con lo cual, yo creo que el año que viene vamos a estar hablando ya no solo de cuándo empiezan a bajar los cortos, sino de dónde se estabilizan. Entonces, para mí la importante batalla el año que viene en tipos está más en los largos que en los cortos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en función de dónde se estabilizaran los tipos cortos, los largos pueden subir todavía, ¿vale? La diferencia histórica entre cortos y largos está alrededor bueno, tipo oficial, y los largos está en un 2%. Entonces, el año que viene podríamos llegar a ver, en función de las expectativas de dónde para el corto, que, número uno, los cortos bajaran durante el año, pero que los largos incluso subieran. Con lo cual, no olvidemos que de cara a las valoraciones de activos, lo más importante son los tipos largos, no los tipos cortos, ¿no? Con lo cual pensamos que la volatilidad de los largos, el año que viene va a ser un año todavía volátil en tipos largos, ¿no? Esto por una parte. La parte bursátil, yo diría, de momento la bonanza empresarial sigue. Nosotros este año nos hemos reunido con 266 empresas de casi 20 países de todo el mundo y de muchos sectores distintos. Podemos ver cómo la bonanza sigue, y sobre todo no es solo que siga, sino que hay una cosa que, si queréis, es más sutil, que nosotros en todas estas reuniones con las empresas no hemos detectado que los equipos directivos estén haciendo, digamos, pierden el oremos. Es decir, todas las reuniones que tenemos está muy claro que no hacen proyectos faraónicos, sino que no paran de invertir, pero una cantidad muy proporcionada al flujo de caja que generan. Y luego, si vemos en qué invierten los CAPEX, vemos que es muy razonable. Esto quiere decir que, pese a que las empresas llevan unos años muy buenos de resultados y unos márgenes elevadísimos, de momento no están en exceso de euforia, con lo cual la bonanza empresarial puede durar el año que viene. Entonces, para no centrarme más, los dos segmentos donde en renta variable, donde apreciamos más potencial, son el value. El value llevamos 3 años value, donde el value ha machacado al growth, más que doblado la rentabilidad del growth. Empezó el ciclo value justo con la vacuna de Pfizer, ¿de acuerdo? O sea, llevamos un poquito más de 3 años. Creo que el ciclo value le queda duración. Y luego creo que también el segundo gran punto va a ser small caps, ¿de acuerdo? Porque las small caps ahora han recibido un cierto flujo. También small caps hay rentabilidades de más del 20% en lo que llevamos de año, pero, digamos, las small caps van más rezagadas. Con lo cual yo diría renta variable sí, bonanza empresarial sí, y sobre todo centrado en value y en small caps. Fernando. Sí, nuestra visión en Abaco es con respecto a lo que comentaba Jaume, y nosotros lo que vemos es que efectivamente el mercado está descontando este crecimiento económico, esta bonanza empresarial, y lo que nos cuesta terminar de ver es que en este entorno de bonanza y en este entorno de crecimiento sostenible haya necesidad de bajar los tipos de interés, aunque la inflación esté cayendo. Normalmente las bajadas de tipos de interés son para economías que se están debilitando, economías que están en un entorno complicado. Entonces, los bancos centrales intentan estimular la economía de esta forma, con fuertes bajadas de interés o con bajadas de interés graduales. Entonces, lo que nos cuesta ver un poco es decir, si la economía realmente se mantiene tan fuerte, si los beneficios empresariales efectivamente continúan al alza, el por qué habría esta necesidad de empezar a bajar los tipos de interés. Entonces, puede ser que igual aguantemos con los tipos de interés elevados un poco de más tiempo. En algún momento bajarán, pero creemos también que irán acompañadas estas bajadas de una ralentización real en la economía, o por lo menos del mercado laboral, que sigue prácticamente más fuerte que nunca antes en la historia. Creo que en los últimos 75, 80 años únicamente había habido 4 puntos en los que el desempleo en Estados Unidos estaba por debajo del 4%, y ahora mismo creo que estamos en el 3,7%. Entonces, con respecto a los tipos de interés, creemos que sí, que probablemente durante el año que viene los bajen, pero sí que creemos que en el momento de estas bajadas será un momento en el que la economía probablemente esté empezando a debilitarse. Entonces,
tanto por el lado de los tipos de interés o del crecimiento económico, creemos que hay uno de los dos que podría sorprender a lo que ahora mismo está descontando el mercado. Después con el punto de vista en los mercados, aquí coincidimos, tanto con Hernán como Jaume, también vemos discrepancias muy grandes, sobre todo entre mercados y entre valoraciones de empresas grandes y pequeñas. Creemos que efectivamente el value lo está haciendo bien, lleva unos años buenos, pero todavía creemos que el diferencial frente a grandes compañías y compañías growth, como pueden ser las 7 principales del S&P, sigue prácticamente en máximos históricos y que efectivamente seleccionando bien ciertas compañías de calidad en estos nichos de compañías pequeñas y medianas, y se pueden encontrar grandes oportunidades y que lo podrían hacer muy bien. Otro nicho de mercado que lleva siendo odiado durante prácticamente los 10 últimos años y que creemos que lo podría hacer bien en un entorno de incertidumbre, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, son países emergentes. Hay países emergentes que, por ejemplo, ya han empezado a bajar los tipos de interés de forma más o menos agresiva, sobre todo en Latinoamérica vemos ciertas oportunidades y en el sudeste asiático que las economías ahora mismo están atravesando una recesión, pero que con estas bajadas de tipos de interés que hemos empezado ya a ver en este 2023, pues creemos que podrían empezar a recuperar o al menos a estabilizarse el año que viene, y que las valoraciones están ahora mismo prácticamente en mínimos históricos y entonces hay oportunidades muy, muy atractivas en estos mercados. Tengo que hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos. 1:26 de la mañana, seguimos avanzando en nuestra momentum de tertulia aquí en Ponte en Acción, esta mañana con Hernán Cortés de Olea Gestión, con Jaume Puig de GBC Gaesco y también con Fernando Romero de Abaco Capital. No nos queda mucho tiempo, pero es imprescindible que os pregunte antes de terminar. Precisamente, recta final del año, toca mirar a lo que va por venir. ¿Dónde diríais que están las claves, tanto las expectativas como los mayores riesgos, mirando en lo que está por venir? Hernán, desde Olea Gestión. Yo creo que la clave va a seguir siendo la evolución de la inflación y, por consiguiente, la política monetaria, tanto en la Reserva Federal como en el Banco Central Europeo. Mientras el camino siga recto, como sin baches, sin grandes baches, algún bache habrá, pero la inflación tienda claramente al 2% en 2025, yo creo que tanto la renta fija como la renta variable evolucionarán bien. Ahora, siempre hay riesgos, o sea, tenemos una política fiscal que ha sido muy activa en los últimos años, ahora dejará de serlo. Bueno, eso nos puede llegar a un riesgo de crecimiento, a que el crecimiento sea menor de lo esperado. Bueno, podemos tener algún shock de oferta que nos pueda llevar por la inflación. El efecto calendario de la energía es bastante favorable. En el petróleo es bastante neutral, pero en el gas es bastante favorable, con lo que en principio la energía seguirá restando de la inflación el año que viene. Pero eso ya sabemos, porque lo hemos visto, que cambia. Entonces, cualquier shock que pueda haber de oferta y que cambie las expectativas de inflación, o no solo las expectativas, sino las realidades de la inflación, nos puede llevar a una desviación con respecto a los planes de bajada de los tipos de intervención. Entonces, este escenario tan positivo que a lo mejor estamos visualizando estos últimos meses del año y de cara al año que viene y el siguiente, pues también puede cambiar. Y hay un riesgo que a mí también me preocupa, y es que haya las decisiones de inversión y de consumo a largo plazo puedan ser pospuestas en el 2024 hasta el 2025, porque al haber una expectativa tan clara de bajada de tipos, la gente prefiera financiar esas decisiones de consumo a largo y de inversión con tipos más bajos en el 2025, de forma que se posponga, digamos, o se retrase decisiones muy importantes para el crecimiento, se traspasen del año 2024 al 2025.
Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que a lo mejor tenemos un 2024 con un crecimiento peor, pero también por el otro lado tendremos un 2025 con un crecimiento por encima de lo esperado. En un momento os voy a dar paso para que continuéis. Estabas hablando ahora mismo además mirando, ¿no?, a la cuestión energética, y tenemos una noticia de última hora que nos hace mirar precisamente a ese mercado energético y en concreto a ese club, uno de los clubes de mayores productores de petróleo, la OPEP, porque Angola abandona precisamente la OPEP. El ministro de Recursos Minerales, Petróleo y Gas de Angola, Diamantino Acevedo, ha anunciado precisamente la retirada del país de la OPEP. Hay que señalar que lo ha dicho durante una reunión ordinaria del Consejo de Ministros en el que ha dado cuenta de esta noticia de la que ya se está haciendo eco la prensa local. Decisión que llega después de que hace apenas unos días, el 30 de noviembre, Angola protestase por la cuota de producción de crudo asignada por la OPEP para el año que viene, para 2024, un periodo para el cual le designaron una producción de 1.110.000 barriles de crudo diarios, definida sobre la base de fuentes secundarias. Este encargo fue contrario a la propuesta hecha previamente por el país, que había previsto extraer 1.180.000 barriles de petróleo al día, un aspecto que es el que desató la fricción, el desacuerdo y las declaraciones por su parte de la nación africana de que pensaba seguir adelante con sus planes. Angola dice adiós a la OPEP después de 16 años en el seno de este club y durante un tiempo durante el cual siempre ha cumplido con esas obligaciones, según ha defendido el país, y esbozando así la razón por la cual consideraba adecuada su propuesta. Noticia que llega en medio de lo que fue esa reunión de la OPEP Plus, donde los recortes de producción que se iban acordando eran voluntarios, y mostró el descontento de los grandes líderes del grupo, como es Arabia Saudí. Clave la OPEP, clave la energía, una OPEP que quiere crecer. Nosotros seguimos mirando lo que está por venir y volviendo a esa puesta en escena de lo que estáis viendo en cuanto a las claves para el año que viene, los grandes desafíos. Jaume, ¿cómo lo veis? Pues mira, vamos a ver. Para mí, lo más importante es que siga la bonanza empresarial. Eso es la clave, digamos, que acalla todo lo demás. Y entonces, para que esto siga siendo así, habrá dos temas muy, muy importantes para ver. La primera es que persista la fortaleza de los servicios, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar que los servicios ahora mismo, bueno, solo falta ver los PMIs de servicios, etcétera, etcétera. Pero los servicios en este momento, sabéis que pesan tanto en economías como la europea o la americana más del 70% del PIB mundial y de su PIB particular, y a nivel mundial son unos 2/3 del PIB mundial lo que es servicios. Con lo cual, el primero es que siga el fuerte apetito de servicios. De momento no estamos viendo nada que nos indique que los servicios van a parar, que son los que están manteniendo el crecimiento muy por encima de los bienes, ¿no? Y el segundo gran punto es la financiación, creo que ha sido Fernando que lo ha tocado antes. ¿Qué permite la financiación del apetito de servicios? Pues las bajas tasas de paro, ¿no? Nosotros, de todas las indicadores de paro, lo que más miramos es un indicador que publica el Fondo Monetario Internacional, que es la tasa de paro de los países desarrollados de todo el mundo, que está en el mínimo de décadas, que es un 4,4%. Entonces, la persistencia de las bajas tasas de paro permite esta financiación. Con lo cual, estas serían las claves más importantes de cara al año que viene, ¿no? Y en riesgos, nosotros en riesgos, siempre hay riesgos, por supuesto, los desconocidos, los que pueda haber, pero sí quisiera decir que en riesgos, para nosotros el mayor riesgo sería que, dado que presumiblemente vamos a tener otro año bueno de beneficios empresariales, que empezáramos a ver hacia finales de año o así, conductas empresariales que empezaron a ser muy autocomplacientes o muy ya de dejarse ir, ¿no? Y eso siempre al final lo hemos acabado viendo. Espero que no surja el año que viene, pero sin duda nosotros vamos a seguir haciendo muchas reuniones con empresas para ver que esto no ocurra, ¿no? Porque este es un gran riesgo avanzado. Pero aparte de eso, por supuesto, salvo un meteorito que pueda caer, pero ahí lo vemos bien. Y comentarte, perdona, respecto a la de la OPEP que decías, lo de Angola.
A ver, el papel de la OPEP hace años que se va, digamos, disminuyendo, ¿de acuerdo? Tiene un porcentaje mucho más pequeño de la producción mundial de petróleo. Luego está la OPEP Plus, donde hay Rusia y algunos otros países que quizás tenga más peso, pero aún así es una gran noticia que haya un país que quiera salirse sencillamente porque no está de acuerdo con que las cuotas de producción que le imponen son demasiado bajas, porque al final todo esto es muy bueno para el precio del petróleo. El precio del petróleo, tal y como está en la actualidad, sobre los $70, permite a los petroleras y países productores tener unos superávits presupuestarios espectaculares, con lo cual el petróleo realmente podría ser más bajo y cualquier precio, el mundo puede convivir perfectamente con este precio, pero noticias de estas distensiones que puedan hacer pensar que aún va a ser más bajo, entonces son buenas noticias para el crecimiento mundial. Has mencionado a ver si va a caer un meteorito. Últimamente no sé yo si introducir nuevas cábalas porque está visto que todo es posible, pero bueno, vamos a completar esa visión de cara al año próximo. Fernando, ¿cómo lo veis? Sí, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros creemos también que las dos claves principales son la inflación y el crecimiento económico. Por añadir una tercera, pondría también algún shock geopolítico, porque también estamos en un entorno un poco delicado, ¿no? Cada vez se abre un frente nuevo y parece que nada va más, pero bueno, también podría ser una sorpresa de cara al año que viene. En cuanto a las dos primeras, nosotros lo que vemos es que el punto de partida de los mercados es un punto muy optimista. Ya lo comentaba anteriormente, que es una inflación que continúa cayendo de forma gradual hasta el 2% objetivo que comentaba Hernán ya en 2025, y un crecimiento económico que se mantiene al menos estable e incluso podría crecer de forma fuerte ya también en 2025, en 2024 un poco, pero sobre todo ya a partir de este 2025 por las bajadas de tipos de interés que también están anticipando. A nosotros, desde nuestro punto de vista, nos parece complicado que todo esto ocurra a la vez por lo que comentaba antes. Entonces, nosotros creemos que el riesgo puede estar un poco, punto número uno, en el crecimiento económico, que al final no sea esta bonanza que llevamos viendo durante los últimos meses y que ya estamos anticipando, o que sea menor de lo que estamos preveyendo. Y segundo, que la inflación se quede estable a un nivel un poco más elevado del previsto o que incluso pueda rebotar, porque es verdad que hasta ahora la energía ha estado ayudando mucho, probablemente durante los próximos 3, 4, 5 o 6 meses incluso también siga beneficiando a la caída de la inflación, por lo que comentaba Hernán también del efecto del gas. Pero a partir de ahí la verdad es que la base comparable que vamos a tener va a ser mucho más complicada porque va a ser con precios mucho más bajos que hemos visto este año y habrá que ver qué ocurre en la segunda mitad del año que viene. Por resumir, el mayor riesgo que vemos en este momento es que las expectativas son demasiado optimistas desde nuestro punto de vista. Creemos que el punto de partida del que vamos a partir este 2024 son escenarios muy favorables en todos los ámbitos, sobre todo en cuanto a la inflación, crecimiento y tipos de interés. Se acabó el tiempo, siento no haber tenido más para cada uno de vosotros. Ha sido un verdadero placer, yo creo que es la última vez que este año vamos a hablar en Ponte en Acción, así que os voy a desear lo primero una feliz Navidad, unas felices fiestas. Gracias a todos, Hernán Cortés, director de inversiones en Olea Gestión, Jaume Puig Rivera, director general GVC Gaesco Gestión, y también a Fernando Romero, gestor de cartera de Abaco Capital. Gracias a los tres, feliz Navidad y felices inversiones. Igualmente. Igualmente, muchas gracias.